Bienvenidos a Cultura y Finanzas Podcast. Principios y códigos que cambian vidas. Con el apóstol Hernán Castelblanco. Ok, bueno, pastor, lo invité este día para hablar sobre cómo la prudencia es el camino secreto para un líder que quiere lograr éxitos, victorias en su vida. Y pues lo vamos a ver evidentemente desde la perspectiva bíblica, ¿verdad? La prudencia, cómo la prudencia establece una ruta perfecta, correcta, una ruta sin riesgo. No quiere decir que no hay situaciones, pero es que las situaciones con prudencia, que significaría sabiduría e inteligencia, combinadas con tiempo, pues van a ayudar a sacar adelante cualquier tarea. Entonces, empecemos por aquí. La prudencia no reacciona con el tiempo. La prudencia interpreta y utiliza el tiempo. Entonces, porque el prudente no está reaccionando, el prudente está interpretando y utilizando el tiempo a su favor. Y entonces vamos a utilizar a José bíblico como una plataforma de salida de esto. José entendió lo que venía de parte de Dios para la tierra, las situaciones económicas, macroeconómicas que venían, y José fue prudente al actuar. Hizo lo que el padre le dijo, programó los tiempos, programó el trabajo, organizó toda la estructura del gobierno para que todo se diera, no solamente para los años de las famosas vacas flacas y vacas gordas, sino más allá de eso. Entonces, él no corrió detrás de la situación, ni tampoco buscaba el éxito ni nada de eso. Él caminó con propósito. Para que una persona pueda caminar con propósito, necesita trabajar y vivir con prudencia. Porque el prudente es una persona entendida en los tiempos. Si la persona no entiende los tiempos, pues va a actuar, los tiempos lo van a gobernar a él. Entonces va a estar actuando, reaccionando. Entonces el prudente no reacciona, el prudente se prepara para tomar control del tiempo y usar el tiempo a su favor. Entonces, el prudente siempre está anticipado, no reacciona. Ella está preparado, ella está anticipado. El prudente sabe que inclusive si alguna situación lo llega a tomar por sorpresa, lo que tiene que hacer es sentarse a analizar todo el panorama, ¿verdad? Tiene que sentarse a esperar que la sabiduría del Dios eterno, la inteligencia le den el norte a seguir, el camino a desarrollar. Entonces, por eso es que a mí me llama la atención que en el hebreo sacerdotal prudencia traduce el arte de actuar en el momento correcto. El arte de actuar con el momento correcto, en el momento con la motivación correcta y por la razón correcta. Momento correcto, motivación correcta y razón correcta. Motivación y razón. Sí. Esto es interesante porque, apóstol, porque la prudencia, yo creo que la mayoría de las personas la teníamos, el concepto de prudencia lo teníamos mal concebido, o quizás concebido diferente porque así nos enseñaban en el mundo, que era así como ser prudente era como no ser impertinente, no ser... También. Pero esto es un macro. Esto es algo más profundo. Sí, porque pues apenas estamos empezando, ¿verdad? También vamos a hablar un poco sobre la prudencia en las diferentes líneas. Digamos, el líder tiene que tenerlo entendido en todo. Lo que pasa es que un prudente que sabe los tiempos no va a hablar lo incorrecto. Un prudente que sabe los tiempos no va a decir lo incorrecto. Un prudente que sabe los tiempos. ¿Qué significa entender los tiempos? Significa tener la visión correcta de parte de Dios para comprender lo que va a acontecer en un tiempo determinado. Entonces, todas mis decisiones, mis acciones y mis reacciones deben estar enfocadas en ir hasta allá de manera correcta, no llegar revolcado. ¿Sí me explico? O sea, es anticiparse, como te decía. Entonces, porque el prudente no busca ser sabio, el prudente busca estar alineado a la voluntad de Dios. Dice, y esto lo entiendo porque en el versículo que me pasaste para esta enseñanza, dice así, en Proverbios 14:8. La ciencia del prudente está en entender su camino. O sea, nada que ver con lo que el mundo enseña. Ajá, ¿y camino que tiene que ver con más todo? La indiscreción de los necios es engaño. Y lo entiendo más profundamente. Lo que estás diciendo, lo leí en una versión, la versión Kadosh. Dice, la sabiduría del prudente entenderá sus caminos, mas la insensatez de los necios los extravía. Por eso tiene sentido todo lo que estás diciendo, porque en el concepto de prudencia del mundo es bien diferente.
Claro, es que prudencia del mundo es estético, es exterior. Es exterior. Es exterior, es exterior. natural, vaya, digámoslo así. Es estético. Simplemente ser prudente, porque la persona puede portarse prudente, pero no ser prudente. Una persona puede llegar a una reunión Es superficial. bueno, qué buenas tardes. Sí. Sí. Y resulta que en la calle es un absoluto desorden. Entonces, o simplemente no digas nada, cierra la boca. No hablar no es ser prudente, es parte de ser prudente. Guardar silencio es parte de ser prudente, porque también hay momentos en que no hablar lo correcto es no ser prudente. Ser prudente es hablar lo correcto en el momento correcto para establecer lo correcto. Eso también es prudencia. Okay. ¿Por qué? Porque estás dando dirección, es camino. La prudencia endereza el camino, la prudencia alinea el camino. Porque la prudencia es una suma de sabiduría e inteligencia del Eterno. Es la sabiduría, la inteligencia y el consejo del Eterno, tres manifestaciones del Espíritu de Dios. Sabiduría, inteligencia y consejo. Conocimiento, 4. Entonces, cuando el empresario comprende la importancia de la prudencia en sus negocios, ¿qué es ser prudente? Por ejemplo, si yo voy a lanzar un producto, Okay. ¿qué será más prudente? ¿Hacer una gran campaña y tirarlo al mercado? ¿O entrar al mercado sigilosamente, dominar los canales, establecer ya los focus group, las pruebas de mercado, introducir hacer mystery shopper, no sé, estar 4, 5, 6 meses de calladito entrando al mercado, viendo cómo funciona y hacer un lanzamiento una vez que ya estoy afuera con los pies cimentados? ¿O será más prudente tirar una campaña y tirarla al mercado? O sea, ¿cuál de las dos podría ser más prudente? Ambas pueden funcionar, pues en el mundo se usan las dos. Pero ¿cuál sería más prudente? ¿Anticiparse y estar preparado o tirarse sin saber qué va a pasar? De acuerdo a la palabra, lo sabio es primero entender El camino. Claro. Primero verlo, La ruta. y después irte con todo. Correcto. Más no, pero muy interesante porque no es verlo para analizar si desisto o no desisto, sino para saber por dónde le da, o sea, qué mentalidad. Mira qué tan incoherencia, errónea. Acabas de mencionar una cosa, una incoherencia absoluta. Es mejor hacerlo con prudencia para no perder mucho. Espérate un momento. Eso es lo que Si lo estuviera haciendo con prudencia, no estaría arriesgando tanto. El riesgo sería menor porque ya hizo un estudio de factibilidad, ya más o menos sabe que sí se necesita, más o menos cree que el padre sí le dijo que es por ahí la cosa, ya conoce el mercado, sabe el producto, ya tiene una experiencia previa, o por lo menos de perdida se alquiló para trabajar en eso mientras que antes de sacarlo. No lo sé, pero va con un camino más seguro que tan solo tirar la apuesta. Sí, Es que tirar la apuesta es imprudencia, aunque sea gratis. sí. Nunca gratis, pero por decirlo de alguna manera. Entonces, ser prudente no es ser sigiloso. Sigiloso puede ser cualquiera, prudente no todos. Porque precisamente la labor del prudente es entender el tiempo. La gente toma tiempo nada más como una referencia horaria. Y el tiempo significa la manifestación del camino, significa las diferentes etapas de un camino hasta llegar a un propósito. El prudente es aquel que maneja, administra con sabiduría todos los recursos inherentes al propósito durante el tiempo. Porque está entendido, está preparado, está previsto, es precavido. No va a hablar lo que no debe ser, no va a actuar como no debe ser, no se va a anticipar, no se va a molestar, no se va... ¿Por qué? Porque esa persona está buscando precisamente trabajar con prudencia para ser sigiloso. Un versículo que habla de prudencia desde la perspectiva que estamos hablando. Dice el Señor, si ves que en Deuteronomio 7, si ves que esas naciones son demasiado numerosas contra ti, no te preocupes. Yo las voy a entregar en tus manos. Solamente hay que conquistarlas poco a poco para que las fieras del campo no se vuelvan contra ti. O sea, no levantes un avispero, hazlo sigilosamente. Ahí sí. Porque el sigilo es parte de la prudencia cuando eres prudente. Sigilo puede ser hipocresía o puede ser prudencia, depende de cómo lo utilices. Entonces ahí sí va a ir poco a poco, de manera prudente, con sigilo. Llamaríamos sagaz. No. Pero regularmente cuando la gente se refiere a prudencia es que va con temor, ¿verdad? Y aquí es todo lo contrario. No, aquí es decir, no, prudencia con no. certeza. Sí, prudencia en el mundo es temor. Con certeza. En el reino es planeado, es certeza, con un camino claro. El ir poco a poco no quiere decir que sea temor, ¿verdad? No. Sino ir entendiendo. Y es que también entendiendo los tiempos. Si tú llegas de una vez a querer gobernar y mandar y todo eso, se te va a parar así de uñas, ¿verdad? Entonces, sí. Pero si tú vas poco a poco, conociendo a la gente,
vas implementando tu plan, tu proyecto, tu estrategia, vas llegando a conocer, a entender, a comprender. Por ejemplo, los consultores, la mayoría de los consultores son imprudentes. ¿Por qué? Viene el consultor, sí, los números, cuando sí, hay que cambiar esto y cambiar aquello. Espérate un momento. Primero ven y conoce el factor de éxito de esta compañía para que no lo toques. Quita todo lo que está por ahí alrededor, cámbialo. Pero el factor de éxito no, porque en un empujón de eso tumbas el factor de éxito y la empresa se viene al suelo. Entonces, conoce primero la empresa y realmente identifica cuál es la verdadera necesidad, porque normalmente la necesidad que el dueño dice no es la que realmente necesita. Sí, regularmente. Entonces, ¿qué es prudencia? Vaya, investigue bien, conozca al viejito ese, porque lo más seguro es que el viejito mañoso está buscando otra cosa y no es esa la que necesita. A lo mejor el problema es él y hay que decírselo. Entonces, el de consultor honesto, prudente, debe venir, ser sabio, sigiloso, ver por dónde está la cosa, conocerlo, hacer unas sesiones, tirarle unas carnitas, a ver quién se come, qué carne se come cada uno, y conforme cada uno comió, ya saber dónde están las muelas grandes. ¿Sí me explico? ¿Se hace cuenta? Sí. ¿Dónde está el error? Entonces, es para empezar a trabajar en eso. Entonces, hay muchas formas. Hay 7 aspectos, 7 pilares que yo escogí dentro de todo esto de la prudencia para compartirlos. Dentro de lo que tiene que ver con un liderazgo, no solamente en empresariedad, esto tiene que ver con ministerio, con familia, con empresa, con institución, con la propia vida de uno. De verdad que todo tiene que ver con esto. Entonces, solo sí para aclarar que la diferencia de prudencia en el reino con el mundo está en que la prudencia en el mundo es estética, la prudencia en el reino tiene que ver con un camino seguro. El imprudente está reaccionando siempre. Se extravía, como dice la palabra. Sí. El prudente toma el tiempo y lo utiliza a su modo. Porque está anticipado. Es lo que yo le decía en estos días a un contador, le dije al contador, amigo, es que de qué nos sirve una contabilidad que solo habla de reacción. Esto está mal, hay que hacer esto, nos pasó aquello, no fue así. Oye, a ver, pues, los números lo dicen. Porque más bien no nos dices cuál debería ser una ruta lógica dentro de tu capacidad, tu aptitud contable, cuál debería ser la ruta. Entonces, es que mire, aquí más o menos pudieran ver la forma de evitar esto y esto y esto. Bueno, nosotros nos encargaremos de la forma. Entonces, por eso es que la prudencia en el reino habla de una buena administración del tiempo al plazo. No quieres problemas con los vecinos mañana, no hables más de la cuenta. Eso es prudente. O sea, ¿qué va a pasar mañana? La prudencia determina lo que va a acontecer después en cualquier área o situación de nuestra vida. No es pensar momentáneo, sino en lo que va a acontecer, lo que va a producir mi acto en el Exactamente, futuro. es proyectarse, es siempre verse profético. Un prudente es absolutamente profético. Un prudente del reino es absolutamente profético. Y te vas a dar cuenta con los pilares que te voy a hablar. El primer pilar que apunté por aquí, en mi resumen, entendido en el tiempo. Entendido. Es una persona entendida en el tiempo. Recuerda que estoy tomando como base José. Te entendió en el tiempo. Entonces, el prudente no corre por ansiedad ni se detiene por miedo. Camina en sincronía con el tiempo de Dios, poco a poco. Según las señales lo van guiando. Según las nubes se va moviendo, si lo quieres ver así. Suena romántico y religioso, pero es que dice la palabra que quién le puede añadir a su cabeza un pelo. Yo lo sé bien eso. Pelo Marina. Nuestro staff. Bueno, entonces, el prudente sabe cuándo sembrar, cuándo callar, cuándo avanzar, cuándo vender, cuándo comprar. Eclesiastés. Él conoce los tiempos. El prudente sabe. Sabe de qué hablar, de qué no hablar, de qué opinar, de qué no opinar. Todos nos vamos de imprudentes en alguna vez, siempre pasa. Pero el asunto es que ese no sea el pilar de nuestra vida, la plataforma de nuestra base. Entonces, recuerde, los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Ellos sabían, conocían la oportunidad, discernían el kairos de Dios, el momento justo, el tiempo y la sazón del tiempo. Hay gente que entiende el tiempo, pero no entiende la sazón del tiempo. Cuando reaccionan ya es tarde. Entonces, así como que es el tiempo. Hace rato hubieras arrancado. Entonces, el punto es entender los tiempos. Es una persona entendida de los tiempos. ¿Por qué? Porque la prudencia no responde a la emoción ni a la urgencia, sino a la instrucción. Cuando te mueves por instrucciones, no te mueves por reacciones, porque la instrucción ya trae un cumplimiento.
El obedecer la instrucción, para ti ya hay un fruto ya. Hay un cumplimiento. Tienes que ser prudente, manejarse en instrucciones para no estar en reacciones ni apagando incendios. Ok. Entonces, el entendido del reino sabe que la prisa, que la velocidad, que la rapidez, que la presión es enemigo de la prudencia. Es enemigo del propósito. ¿Por qué? Porque un propósito está para un cumplimiento, no para forzarlo. O sea, el propósito está establecido para que se cumpla, no para forzarlo. Entonces, el entendido de Dios, el prudente de Dios, va caminando conforme el tiempo lo va manifestando. Por eso él dijo, hey, cuando yo venga nadie se va a dar cuenta, pero ustedes sí. Porque ustedes son entendidos en los tiempos, a ustedes les corresponde saber el día. No les corresponde saber el día y la hora. Pero después dice, pero ustedes son entendidos. Lo que quiere decir la palabra, está queriendo decir es, hey, ustedes sí van a saber. ¿Por qué? Porque sabemos que al final de las trompetas, entonces, si el prudente sabe eso, se va a preparar. ¿Qué hicieron las vírgenes? Las 10 vírgenes, ¿qué hicieron? 5 se prepararon, fueron prudentes. 2, entender que no actúa por presión, sino con sabiduría. O sea, no nos presiona el tiempo, sino que la sabiduría nos guía. 3, la prudencia sabe que debe trabajar en un yugo igual. Yugo igual. Sí, entonces digamos un líder no contrata a una persona por el currículum, por lo bonita, por la recomendación, porque es familiar, el tío, hermano de la prima, abuela, del vecino, de la tía. No. Él contrata el líder entendido, el líder sabio, el líder prudente, va a contratar lo que realmente necesita. Ahora, es diferente un liderazgo en un ministerio donde tú no contratas lo que necesitas, tú tienes lo que Dios te manda. Aún así, dentro de lo que Dios te manda, tienes que terminar escogiendo, pero aún así hay que darle la oportunidad a todos, porque la mayoría de gente que llega a una iglesia llega con los talentos y los dones mal usados o mal entendidos, o inclusive ni siquiera o enterrados. Activados o enterrados. No están enterrados. Entonces la persona, es que yo siempre he hecho esto, sí, pero no eres para eso, eres para otra cosa. Hay que dejar lo que sirva y que todo eso para que se vaya saliendo a flor, saliendo a luz lo que verdaderamente es la persona. Porque el mundo lo contaminó, el mundo lo distorsionó. Hay que dejar que Dios manifieste quién es la persona en la iglesia. En una empresa puede pasar similar, solo que en la empresa le estás pagando. Entonces no te puedes dar el lujo de esperar a ver qué sale de la persona. Te arruina. Entonces necesitas contratar gente en lo que realmente ocupa, porque se trata de productividad. Aún así, pudiera ser que lo metas en un área y termine siendo efectivo en otra área. Entonces, un líder trabaja en yugo igual, significa no se asocia con cualquiera. Porque él va a entender que las alianzas son portales de destino. O sea, una persona que no es correcta y te alías con ella, te abre la puerta para una distorsión del camino. Te distorsiona el camino. Claro, totalmente. Wow. Entonces tienes que buscar compartir. El líder prudente busca compartir con quienes viven los mismos valores, los mismos principios, los mismos propósitos, posiblemente, ojalá la misma fe. Tal vez tienes a alguien que no conoce al Señor, pudiera ser que sí, no estamos llamados a rechazar a nadie. El asunto es que la persona entienda y se comprometa con la visión, porque el yugo igual de un empresario es la visión. En el ministerio, pues tiene que ver con el Señor. Igual la visión del Señor para el ministerio. Siempre, ojalá todos fueran del mismo principio, pero es muy difícil. Siempre va alguien en la empresa que no conoce al Señor. Si no le damos oportunidad, ¿cómo va a llegar al Señor? Entonces, eso se trata. Porque dice la palabra del Señor, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo, en Amós 3:3. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Muy difícil. Entonces, en el reino, el éxito no se mide por el tamaño de la empresa, ni el tamaño del equipo, no, se mide por la fuerza del equipo, por la capacidad de la red, por esa red que se está tejiendo fuerte, en un mismo yugo, en un mismo entendimiento, en una misma forma de trabajo, cada quien haciendo su parte de la red, cada quien haciendo su parte del hilo. ¿Me expliqué? Entonces, ¿qué es ser prudente? Hey, pues ¿cómo pones a dos A para escribir as? O sea, necesitas que cada uno cumpla su parte. Entonces, la prudencia reconoce que es muy importante para el hombre de Dios comprender que quien no te suma el camino te distrae del camino. Eso es un yugo igual.
alguien que te suma al camino, alguien que te aporta para el camino, alguien que te ayuda a entender y a desarrollar el camino para el propósito, el camino para la visión. Por eso ser muy prudente, como lo dijiste, con tus colaboradores, con tu equipo y con los aliados y con las personas que están alrededor de uno, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí en el tema de prudencia estamos hablando de varias perspectivas, porque vamos a ver, estamos hablando del general de prudente, ¿verdad? Es qué tipo de gente escoge. Ahora, el tema de prudencia del comportamiento tiene que ver con a quién le comento, qué le comento, a quién participo y en qué participo. Ahora, personas con las que me abro a propósito. Yo paso probando a la gente. Siempre estoy probando personas. Siempre, a ver qué. Yo tiro la bola aquí y si me rebota por allá, Ya sabes, ya sé de dónde salió. ya sabes de dónde se Claro, fue. ya sé de dónde se fue. Correcto. Ya sé por dónde se fue. Entonces ya sé. Entonces yo no voy a descalificar a nadie. Simplemente ya sé hasta dónde con esa persona. Ok. Porque parte de la prudencia es saber en qué terreno está sembrando. ¿En qué camino está con esa persona? Sí. Claro que sí. Entonces, es eso, ¿verdad? Y a veces nos vamos de imprudentes, porque a veces simplemente sumamos la emoción, y la prudencia y la emoción no tienen ninguna relación, porque las emociones confunden la prudencia, distorsionan. ¿Ves? Otro punto clave aquí es que el empresario prudente, el líder prudente, el ministro prudente elige lo justo antes que lo legal. Justicia antes que ley. ¿Por qué? Porque pudiera haber una ley que respalde lo que está aconteciendo, pero no es justo. Porque la prudencia reconoce que la ley sin justicia puede oprimir, pero la justicia sin ley se desordena. Entonces, una cosa va ligada a la otra, pero primero es la justicia. La ley puede ser manipulada, pero la justicia entregará la verdad. Sabe que el basado en la justicia, que sería lo justo, lo correcto, lo verdadero, basado en eso, ejecutar la ley. Entonces, las normas en un liderazgo, llámese empresa, familia, ministerio y todo, deben estar ligadas a eso. No puede ejecutar por ejecutar. Tiene que estar pensando, ok, realmente es justo y correcto lo que estoy haciendo, porque tal vez sanciono a todo el mundo, pues llega tarde, pues yo llego tarde. Entonces estás modelando un ejemplo. Estás modelando una norma, que es una ley, vaya, digámoslo así, porque el modelaje es más ley que la misma ley. Inclusive en la enseñanza de una casa, el modelaje es más ley que la misma ley. Tú le dices al hijo que no beba y tú todos los días estás poniéndole aquí, pues el día que el hijo haga, ¿con qué moral o con qué cara le vas a decir que no lo haga? Entonces, la prudencia tiene que ver con también ayudar a marcar el camino. El camino del prudente es la justicia. Así es, desde esa perspectiva. Porque en justicia va a dejar legado. En injusticia va a dejar desatar juicio. Y la gente se quedó en esos preceptos humanos, digamos, principios humanos. Transcripción de principios del reino a principios humanos. Vivencia natural de un principio espiritual. Eso es ley. Pero cuando viven la justicia transforma la vida de una persona. Porque lo justo, lo correcto y lo verdadero no tiene discusión. Si la persona lo viste robando, sabes que robó, él sabe que robó. La ley lo exonera, pero él y tú saben que robó. Posiblemente él va a venir a decir, sí, yo sé que usted sabe, y la verdad sí robé, y aquí lo estoy devolviendo. El juez lo dejó inocente, pero él está viniendo después a decir, hey, yo reconozco y le devolví eso. Tal vez el ejemplo está muy básico, pero el punto aquí es que la ley tan solo ejecuta. La justicia es una verdad del corazón. Okay. Entonces, parte de la prudencia es ser justo. Parte de ser un líder prudente es ser un líder justo. Pongo un ejemplo que también sería otro paso aquí, otro principio. Por ejemplo, el propósito antes que la profesión, el propósito antes que la acción, el propósito antes que la decisión, el propósito antes que el talento, el propósito antes que el don. Ese es un principio de prudencia. ¿Por qué? Porque todo lo que tengo lo voy a usar en función de lo que yo creo o de lo que Dios dijo, de lo que yo pienso o de lo correcto. Entonces,
El asunto aquí es, por ejemplo, en un empresario, ¿qué es primero, el servicio o las ventas? Entonces, alguien diría las ventas, diría, no, el servicio. ¿Por qué? Porque ¿para qué sirve si no para qué vendes si no vas a servir bien? O sea, estás vendiendo soluciones o problemas. Vende soluciones o productos. Productos y servicios vende cualquiera, pero soluciones, ¿quién vende soluciones? Entonces, primero es la solución antes que las ventas. La solución antes que producto. La solución quiere decir, si el prudente se asegura de que lo que está haciendo es correcto. O sea, lo que está vendiendo es una solución para el mercado. ¿Por qué? Porque se anticipó a resolver un asunto del mercado y eso le va a dar crecimiento. Si vende lo que todo el mundo vende, que son productos y servicios, pues no está siendo prudente, tan solo está vendiendo al riesgo. Pero el prudente se anticipa y se prepara para estar seguro de que está vendiendo una solución. Entonces, realmente se trata más de servir que de liderar. Servir más que liderar. ¿Sí? Porque un líder es cualquiera, pero un prudente está sirviendo. Él sabe que la garantía de su reino, de su liderazgo, o de su mandato, o de su propósito va a estar en el servicio. Dice la palabra del Señor que el rey que trata bien a su pueblo tendrá su trono para siempre. Entonces, si lo vemos así, el prudente no vende productos, vende soluciones. El prudente no lidera proyectos, lidera propósitos. Entonces, que todos los propósitos que tengo en mi cargo están enfocados en un proyecto determinado, vaya, está bien. Pero la visión no es el proyecto, la visión es que ellos ejecuten muy bien su llamamiento, sus talentos y sus dones para el proyecto. Porque el líder del mundo se fija en el proyecto. El líder prudente se fija en el que ejecuta el proyecto. Se anticipa a los errores, se anticipa a las carencias, se anticipa a las faltas, se anticipa a los accidentes, se anticipa a los cumplimientos. Por eso el título, El camino secreto, porque el prudente ni siquiera a veces lo notas, pero es una persona que va certero en su comportamiento, en sus decisiones. Sí. Inclusive el prudente está caminando sin saber para dónde va. Pero camina seguro, ¿por qué? Porque está obedeciendo al Eterno. Él sí sabe para dónde va. Wow. Eso es más importante es estar alineado al Eterno que estar alineado al plan. Eso es bueno. Eso es revelador. Es que esto le va a servir. Ay, Jesús. A toda la... No me preocupe, que la mayoría de gente pone como usted así, como que se va quemando el... Es que esto son las perlas que salen de estas enseñanzas, la verdad. Porque la mayoría vive, pues que yo conozco, ¿verdad? Vive más como encarcelada al plan que él mismo se trazó. Y es que el plan limita, porque imagina que el plan orienta. Sí, a ver, yo no estoy diciendo que no ocupamos un plan. No, sí, claro, debe haber. La palabra de Dios dice que escribe la visión sobre las tablas. Sí, está bien, hay que hacerlo. ¿De qué sirve un plan si no estás apegado a la presencia del Espíritu? ¿De qué sirve un plan si eres un necio desobediente? O sea, el plan viene por cuestiones de hombre. Estamos hablando de negocios del reino. Sí, claro, porque en el Cultura y finanzas del reino. Yo no estoy hablando de allá afuera, pero allá afuera habla cualquiera. Hay 20,000 eruditos hablando de esto. Yo estoy hablando de prudencia desde la perspectiva del reino. Sí, porque lo que se trata esto, yo lo entendí con los años que he venido aprendiendo a la par tuya, apóstol, es que en el reino se hacen las cosas muy distintas. En el reino se hacen las cosas muy diferentes. Porque bueno, el sistema nos quiso llevar a eso, a ese sistema donde todos estamos haciendo lo mismo, con la misma estrategia, con los mismos modelos, y el Padre realmente es totalmente en su cultura antagónico al mundo. Sí. Antagónico. Sí. Sí, que inclusive por eso, y aquí parto para el sexto principio que les iba a decir. El líder prudente le da prioridad a los talentos antes que al reconocimiento. Porque el prudente entiende que, el prudente sabe que el reconocimiento sin propósito infla el ego. Ok. El conocimiento sin propósito o el reconocimiento sin propósito infla el ego. Lleva a la persona a un éxtasis. Dios quiere. Pero eso no edifica el reino, ¿sí o no? No construyes nada con eso.
Pero si desarrolla talentos, los talentos que recibió a su cargo, porque sabe que cada habilidad es una semilla, entonces va a tener una muy buena cosecha. Y gente superada, no gente inflada, gente superada, gente transformada. Porque la gente va a estar feliz de estar viviendo su talento, su propósito. De pronto van a decir, pues es que a mí no me gusta eso. Venga, hágalo. Y de pronto de que lo dice, ¡uy, lo mejor que he hecho en mi vida! A mí me ha pasado en el ministerio, he puesto gente que dijo, niños jamás, a mí no se me ocurra ponerme con niños, que no sé qué, que no sé cuándo. Y los tiramos de los niños y ahora no quieren salir de niños. Y tienen una gracia con los niños impresionante. O a cantar, que no sabían que tenían O no voz. sabían cantar, yo no canto, que no canto. Y ahora, Una voz prodigiosa. y les encanta. Son adoradores. Personas que me han dicho a mí no me gusta la producción, yo producción, no, que eso estar encerrado, que no sé cuándo, que... Oigan, y después de que tuvieron que enfrentarse a la producción, les encantó los procesos, ya quieren estar metidos ahí, ahora no hay quien vende. Ahora no hay quien venda porque se metió a producción aquí. Ahora hay que buscar quién está en producción, hay que buscar quién vende. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de su talento. Y lo mejor que puede pasar a una compañía es que la gente o una empresa o un ministerio o cualquier cosa es que la gente está viviendo sus talentos, porque eso trae felicidad, trae cumplimiento, trae plenitud, trae manifestación, trae gozo. ¿Sí me explico? Sí. Se van a sentir plenos, van a decir, wow, o sea, maravilloso. Estoy haciendo lo que me gusta, me amo lo que hago, hasta gratis lo haría. Se siente plena la gente. Por eso el líder debe ser un desarrollador de Claro, eso es el liderazgo. Eso es el liderazgo. Liderazgo no es el proyecto, liderazgo es tener la capacidad de desarrollar un equipo de trabajo que se comprometa y desarrolle el proyecto. Sino para qué, si lo va a hacer solo, ¿para qué el líder de quién? De mí mismo, de ti mismo. Entonces el líder se dedica a desarrollar los talentos porque sabe que son una semilla que sumada le va a dar una gran cosecha. El talento es una semilla que tiene que dar fruto. Si él logra usar cada semilla entregada, cada persona que le colocaron ahí, desarrollarla, le va a dar fruto. Muy bien. Entonces eso es imprudente. Por eso es que el prudente se enfoca en ser útil, no en ser visto. El prudente se enfoca más en ser útil que en ser visto. Porque ser útil lo vas a poner, lo va a honrar. El líder prudente valora a la gente antes que a los indicadores. Hay gente que se enfoca en los indicadores y presiona y explota a la gente con los indicadores. Pero no se da cuenta que el reino lo componen personas, no indicadores. Y los indicadores son una añadidura de las personas. Son los resultados. Por eso el punto anterior es importantísimo. Si usted sabe que la gente tiene talento y usted lo enfoca bien, usted es prudente. Porque ¿qué es prudente? Es imprudente poner a alguien que no es hacer lo que cree que es. Vas a quedar mal tú, va a quedar mal el proyecto, quedan mal los compañeros, queda mal la persona, se siente frustrada, no llegan los indicadores, empieza a reventar. Pero si pones a la persona en el lugar correcto, la persona va a darle fruto a todos. Los indicadores van a salir por una consecuencia. O sea, Mateo 6:33. Primero el reino, o sea, primero las personas. Primero su estabilidad. Primero su desarrollo de talento. No significa que el líder va a montar siempre una casa de la caridad, ¿no? Y que va a montar ahí Corín Tellado, ¿sí? La doctora Corazón. No. Sí. Significa que va a ser sabio en entender quién tiene sentado enfrente. Sí, porque de otra manera el que se enfoca y se obsesiona con indicadores termina viendo a las personas como Números. como desechables y está botando el propósito, está botando talentos, está botando todo. Sí, porque los indicadores muestran rendimiento. Pero la gente muestra propósito. Entonces en el reino, potencializando los talentos de las personas, al plazo recoges la añadidura en el cumplimiento. Es que mira, la gente que trabaja contigo en el ministerio, en la empresa, donde sea que estés,
como líder que estás O en la misma familia, que también es una institución. la familia, ¿no? como sea, lo que están liderando las personas que están ahí, te las confiaron para desarrollarlas, para un propósito determinado. Para desarrollar. Entonces, si no desarrollas las personas que tienes ahí, si no solamente vas por el propósito, fracasas. O sea, el proyecto se entregó. Sí, pero no te quedó ni la mitad del equipo. Fracasaste. Porque entregaste algo perecedero y no impactaste el reino. Porque impactar el reino es que la persona se conozca a sí misma. Impactar el reino es lograr que la persona se desarrolle como persona, como Dios la diseñó. Eso sí es real. Y llevado en la palabra de José, José impactó A todos. a todos. Por ejemplo, la gente me dice, los empresarios de allá en Wakanda, los empresarios me dicen, mire, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Porque es que si no puedo ni con uno, ¿y cómo tengo dos negocios? Si me estamos viendo loco, en todas partes me llaman, ya no sé ni para atender, ya parezco un pulpo. Ok, le digo, ok. El problema es que no desarrollas gente, no desarrollas liderazgo, o sea, no sabes desarrollar personas. Sabes abrir negocios, pero no sabes desarrollar personas. Entonces, como no sabes desarrollar personas, tienes una rotación brutal, porque tú ves tu rentabilidad, tu dinero, tu riqueza, tu avaricia, tu codicia, pero no ves que Dios te entregó toda esa gente para que se enriquezca contigo. O sea, tal vez no van a tener más riqueza tuya, pero esa gente necesita trabajo y su familia necesita comida. Entonces Dios te dio dos opciones, te dio dos desarrollos que realizar. Uno, asegúrate de que esta gente va a vivir y comer bien con los talentos que le di. Y asegúrate que va a cumplir el propósito de satisfacer las necesidades de la gente que tiene la necesidad de ese talento, que yo voy a conectar a través de ti, o sea, tu empresa o tu ministerio, como se llame. ¿Me expliqué? Siempre un líder tiene varios objetivos, no es una sola visión. La gente dice, el proyecto, el evangelismo, construir el edificio, levantar la empresa. No, óyeme, esa es la parte bonita, lo que se ve el estuche. Pero dentro de eso, hay familias, hay gente que ocupa esa solución bien diseñada. Por ejemplo, Moisés, la libertad, esa era la excusa. Pero Moisés ocupaba descontaminar el pueblo en su corazón de lo que Egipto le había sembrado. Moisés ocupaba dejar un testimonio, un legado a naciones y generaciones, como pasa con nosotros hoy, donde nos da el testimonio natural de lo que iba a pasar en el ambiente espiritual con nosotros. Entonces, un líder debe pensar no nada más al corto plazo del proyecto, ya inauguré el lugar y ¿qué? ¿Qué sigue? Inauguré este lugar y ¿qué? Sí, pues ya, la gente está resolviendo, estoy solucionando el abastecimiento a la gente. Sí, de acuerdo con eso. Pero ¿y los que contrataste para que construyeran esto? ¿No tienen que seguir construyendo? ¿O los que contrataste que atendieran? ¿Ellos qué? ¿Tienen familia? ¿Tienen vida? ¿Cómo viven? A ver, ¿qué les aporta trabajar aquí contigo hoy? ¿En qué les aporta estar aquí en el ministerio? ¿En qué les aporta servir? Porque servir sin recibir no tiene sentido. Si la persona está sirviendo y no se está sirviendo, entonces tan solo está esclavizado. Claro. Si el servicio no le sirve para crecer, si el trabajo no le sirve para desarrollarse, entonces está esclavo del trabajo o esclavo del servicio. Y en la esclavitud no hay justicia. No hay justicia, no hay plenitud, no hay bendición, no hay libertad, no hay nada. Wow. No hay añadidura, porque está por el afán, no por el propósito. Está por el afán, hay que hacerlo, hay que servir, hay que trabajar, hay que criar a los hijos. No, pues, darle de comer y cuidar a los hijos mientras crecen y se largan, pues cualquiera lo hace. O bueno, ya ni cualquiera, pero el asunto es, ¿qué puso Dios en mis manos? ¿Qué piedra me entregó para tallarla conforme a la imagen que Dios me dio? ¿Qué talento le voy a desarrollar a este niño? ¿Cómo lo voy a preparar a ese mundo voraz que está allá afuera? ¿Qué le voy a enseñar para que sepa? ¿Qué talentos trae de parte de Dios para entrenarlo en esos talentos? Y entonces ahí sí ya está cumpliendo propósito. Como para las personas que nos están viendo y que se quedan quizás paralizadas porque pues es un choque esto a la mente, porque de eso se trata, ¿verdad? Redarguir y que haya una transformación en la mente.
cómo, por dónde empezamos desde el espíritu a ir derrocando esto o a que se vaya activando esto. Digo, para los que nos están escuchando, que pueden empezar a hacer, que pueden empezar a... Porque definitivamente es un cambio de mentalidad. Es un cambio, es una transformación, ¿verdad? Sí. Porque es un principio y porque inclusive mucha gente que pudiera estar mucho tiempo en el ministerio, en estudiando la palabra, pero no vive este comportamiento, puede ser hasta frustrante porque pues ha vivido quizás en una religiosidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos desde la parte espiritual para ser una persona, un líder prudente, aparte de seguir estos o es obedecer estos puntos y ya es empezar, o esto nos serviría como empezar a aplicar esto? ¿Podría ser? Empezar a aplicar esto que tú nos dijiste, o sea, en obediencia. Sí. Estos 7 principios es empezar a aplicarlos en obediencia, pero la base fundamental está en la palabra de Dios. Okay. Dice la palabra del Señor que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O la sabiduría es un principio, el principio de la sabiduría, el inicio de la sabiduría. El principio de la sabiduría, sí, es el temor a Jehová. ¿Dónde está la prudencia? En la palabra de Proverbios. Dice la palabra del Señor que aprende y practica estos proverbios para que adquieras prudencia. Entonces, yo creo que aquí hay que empezar a conocer, a estudiar, a leer palabra. Proverbios es un libro que deberíamos estar consultando todos los días, terminarlo y volverlo a empezar, terminarlo y volverlo a empezar hasta el día que se lo lleve el Señor en su presencia. Los salmos, por ejemplo, los salmos tienen mucha sabiduría, mucha inteligencia, mucha prudencia de parte del Dios de la vida, o sea, prudencia en el formato de enseñanza. Y en sí la palabra de Dios toda es una palabra que está fundamentada en la prudencia del Eterno. Pero lo que más trae prudencia a la vida de un hombre de Dios es el dominio propio, que es la presencia del Espíritu Santo. Sonará religioso, a lo mejor muchos dijeron, no, pues ya, ahí llegó. No, es que eso está al acceso de todo el mundo. Solamente es sujetarse al Eterno. Disponerse. Es que si yo estoy dispuesto para el Dios de la vida. Cultura y finanzas podcast. Bueno, de eso se trata esto, de hablar de una cultura diferente y de un sistema financiero diferente. El sistema financiero no es dinero, es todo un sistema operativo, todo un enjambre, todo un tejido social, económico, político, familiar, como lo quiera llamar, que tiene que ver con el sustento. Todo el mundo come, ¿no? Sí. Bueno, pues todo el mundo tiene que trabajar. El sistema financiero tan solo es la plataforma líquida de todo lo demás. Entonces, ¿cómo yo voy a llamarlo así? Cuando yo hablo cultura y finanzas podcast, estoy hablando reino y añadidura. Eso es la traducción. Sí. Entonces, busque el reino de Dios y su justicia primero. Si la persona busca el reino de Dios y su justicia, va a aprender a ser prudente, que es empezar por lo básico. Cierre la boca, no hable lo que nadie le dijo, no le cuente nada de las cosas a las personas, sepa con quién habla, escoja sus amistades, sepa en qué tiempo define antes de tomar decisiones con el Señor. O sea, ahí todo lo que nos acabas de esto es un principio muy básico, pero esto llévelo a todas las áreas de su vida. Esto es expandirlo. Y vea la forma de irlo trabajando. Genera un plan de trabajo, no sé, por semana. No sé, esta semana me voy a dedicar a yugo desigual. ¿Quién está en yugo desigual conmigo? Si se pone, si no para caerle encima, sino para usted saber la prudencia que debe manejar con otras personas. Pero a lo mejor está hablando de cosas que no le debería hablar, compartiéndole cosas que no le debería compartir. Yo qué voy a saber, es un ejemplo mínimo de muchas cosas. Pero el asunto y la clave es empezar ya entendiendo que el principio de la prudencia nos va a asegurar un camino de bendición, sin extraviarnos. Sí, y recuerde que el prudente no necesita hacerle primero, necesita estar fiel al propósito. Okay. Así es. No es audacia. Sí, así es, no es audacia. Prudencia no es audacia. Gracias por la invitación. Hasta el próximo episodio. Cultura y Finanzas Podcast. Principios y códigos que cambian vidas. Con el apóstol Hernán Castelblanco. Cada martes. Por todas las plataformas digitales y por nuestro canal de YouTube.